ha sido una de las noticias del día, y si bien hubo mucho ruido informativo y desde hace tiempo de que podía suceder un descabezamiento como este, no es menor lo que está pasando, porque institucionalmente fue muy discutido y controvertida la situación del Índice Nacional de Estadísticas y Censo, del Instituto Nacional de Medición de las Estadísticas. Renunció Marco Lavagna, esa fue la novedad de este mediodía. Marco Lavagna, que en su momento asumió durante la gestión de Alberto Fernández, muy respetado técnicamente, y le valió haber continuado al frente de este instituto que debía reconfigurarse, reconstruirse después de los tiempos en que Guillermo Moreno lo intervino y generó un gran descrédito de las estadísticas, los números, los muestreos, las mediciones, la economía de la Argentina. Se fue Marco Lavagna. Esta fue la decisión que tomó él mismo en el día de hoy y rápidamente hubo un recambio. La novedad es que Pedro Lines, su segunda autoridad en el INDEC, va a ser quien conduzca el Instituto Nacional de Estadísticas para seguir la misma línea. Y aquí una de las novedades, pero de fondo hay toda una pregunta: ¿por qué se fue Marco Lavagna? Y lo explicó el propio ministro Luis Toto Caputo. El Luis Toto Caputo, que adjudicó a los cambios en el nuevo índice de precios al consumidor que se estaba trabajando desde hace algún tiempo, el porqué de la renuncia de Marco Lavagna, que quería implementarlo, y el gobierno decidió esperar un poco. Pero de eso ya vamos a hablar en instantes nada más. ¿Quién es Pedro Lines? Para conocer de quién se trata y por qué lo han ponderado. Es uno de los referentes en la Argentina a nivel técnico más destacado del análisis de datos. Magíster en economía, tiene una formación muy amplia aquí en el país y afuera, y en minería de datos, una maestría especial en esta materia. Es un consultor internacional muy respetado, director técnico del INDEC desde el año 2018, un año antes que entrara Marco Lavagna como titular del INDEC. Planificador de censos y encuestas, siempre estuvo en un segundo plano, aunque tiene un perfil político, pero siempre estuvo en un segundo plano muy dedicado a los trabajos técnicos de fondo, de bambalina, lo que tiene que ver con el soporte incluso de software de los sistemas de medición de la economía y los datos socioeconómicos de la Argentina. Es asesor permanente de la ONU, de grandes convenciones o acuerdos internacionales de cómo manejar estadísticas confiables, fiables y comparables. Trabajó en Qatar, en el Instituto de Estadísticas Qatarí. Es docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y este es el dato quizá político más importante y que hoy le da un sostén y cierto crédito a la hora de despejar dudas respecto de lo que se quiere hacer para mantener la legitimidad y la credibilidad del instituto. Había renunciado en las épocas de Guillermo Moreno, cuando el instituto manipuló datos y lamentablemente a partir de allí costó mucho reconstruir la credibilidad de las cifras oficiales. Aquí viene la otra cuestión que les señalábamos. Desde hace algún tiempo se quiere actualizar la canasta, los diferentes elementos que son parte del índice de precios al consumidor, a partir de los cuales se mide la inflación. Decir, bueno, si voy a medir la inflación, ¿qué voy a medir en la góndola? Y en todo caso, si mido un elemento, ¿cuánto pesa eso en el presupuesto de una familia tipo? Esos son los elementos, los rubros y sus ponderaciones, lo que había que actualizar, porque claro, la canasta tiene ya varios años y había que adaptarlo a los consumos actuales, por ejemplo, muy influenciados por los consumos en comunicaciones, en tecnología y demás. Bueno, entonces aquí venía la pregunta: ¿por qué Marco Lavagna decide renunciar a este instituto? ¿Por qué? Lo dijo el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Rápidamente y abiertamente dijo: estábamos por cambiar el sistema de medición y no lo vamos a hacer hasta que terminemos con la inflación. Bueno, esto de alguna manera uno lo invitaría a preguntarse, decir, si cambio el INDEC, capaz que los números no iban a ser fiables o no le iban a ser favorables al gobierno y por lo tanto deciden planchar estos cambios hasta que los números le den a favor. Luis Toto Caputo dice, en realidad no, venían muy parejos, pero si la inflación baja y hemos cambiado el sistema de medición, nos van a decir que la inflación bajó en términos oficiales porque cambiamos el sistema de medición. Entonces, seguimos igual. Cuando demostremos que la inflación se planchó, vamos con el sistema actual. Esa es la justificación del ministro de Economía de la Nación, de quien depende el instituto. Fíjense qué cambiaba
en el nuevo sistema de ponderación de los rubros más habituales que ya conocemos del INDEC, de la medición de la canasta de precios al consumidor. Antes, viviendas y servicios tenían una ponderación del 9% y ahora, claro, tenemos mucho más servicios en el hogar y van a tener un peso mucho mayor, 14,5%. El transporte, también, del 11 al 14%. Las comunicaciones, que cada vez son más tecnológicas y tenemos que pagar facturas y tarifas mucho más elevadas. Del 2,8 pasaba a tener una incidencia mucho mayor, del doble, 5,5%. Y la educación, que pasaba del 2,3 al 3%. Por ejemplo, estos son los más importantes. Claro, y precisamente después de que los rubros fundamentalmente alimentarios, de sustento, habían logrado cierta moderación e incluso estar por debajo del índice inflacionario, estos son los que se empezaron a despertar cuando el gobierno empezó a soltarle la mano a las tarifas. Por eso quizá cabía alguna duda respecto de cuánto incidió esto en la salida de Marco Labaña. Para el ministro de Economía, nada. La inflación de enero podría estar en torno al 2,5% y con la nueva medición, si se hubiese aplicado, iba a estar igual, despejando algunas dudas. Por lo pronto, el nuevo sistema de medición que quería implementar el saliente titular del INDEC no tiene fecha para debutar. Habrá que esperarlo. Probablemente la fecha la tenga la inflación, o por menos que no suba más los precios.